Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá un nuevo viernes para hacer un análisis de lo que aconteció esta semana en materia económica. En primer lugar, a ver, vamos a celebrar lo que ocurrió con respecto a el cambio de gabinete. ¿Por qué digo esto? Porque no podía seguir más así el gobierno. Si bien esto tiene que ver con lo político, la política tiene que ver con la economía es economía política. Y sostener a Adorni en un contexto en el cual ya era insostenible esa situación, me parece que era de una terquedad llamativamente extraña. Entiendo que el presidente tenía que sostener a su núcleo duro porque no tiene equipo, eso está claro, sinceramente no tiene equipo. Eso quedó muy en evidencia con que el nombramiento es a Santilli como jefe de gabinete y tiene la mayoría de su gabinete es del PRO, o sea, propios hay casi nadie. Pensemos en Bullrich, Sturzenegger, el ministro de Justicia Maíquez, eh, ahora Santilli, que Caputo, todo el equipo de Caputo. Bueno, da la sensación de que el gobierno sacando a Petovelo, sacando a Karina Milei y a Caputo el asesor, el resto es todo el PRO. Y eso es un problema para el propio gobierno y entiendo que por eso quizás no quería soltar a Dorni, pero necesitaba el gobierno, yo decía ventilar la Casa Rosada, necesitaba recuperar la agenda. Vamos a poner el título a esto, necesitaba recuperar la agenda y en economía recuperar la agenda es fundamental. Se puede decir muchas cosas de Santilli, pero hay algo que está claro, que es un tipo que tiene buen diálogo con los gobernadores y eso le puede permitir, ojalá, al gobierno dar vuelta a la página y tener una nueva etapa de diálogo con los gobernadores. De nada sirve tener un jefe de gabinete de ministros que cuando quiere tomar una decisión le digan todo el tiempo que no. Entonces, también eso es cierto, pero yo creo que Santilli es una persona que por lo menos algún grado de influencia va a tener en las decisiones que vaya tomando el gobierno y me parece que en la diplomacia y en el diálogo está en otro nivel y en otro escalón que Adorni, ¿no? Porque Adorni, independientemente de lo que ha hecho, la verdad es que Adorni en el manejo del diálogo era muy soberbio y muy obtuso, ¿no? Y me parece que es una persona que evidentemente no estaba capacitada para estar en el lugar donde estaba, eso queda en evidencia, no porque lo diga yo, sino porque yo creo que si hay algo en lo que se unieron los argentinos es en eso, ¿no? Y me parece que es una etapa cerrada y el gobierno lo intenta relanzarse y me parece que el relanzamiento del gobierno de la mano de un nuevo jefe de gabinete con más diálogo y con más vínculo político es algo a celebrar, podríamos decir, ¿no? Primer dato de la semana que tiene que ver exclusivamente con lo económico, ¿no? Se conoció un dato que para mí es realmente muy, muy bueno y es el dato del EMAE. Muy, muy bueno desde el punto de vista estadístico. Yo venía diciendo hace un tiempo esta parte, Argentina va a tener un muy buen dato estadístico en el EMAE y el EMAE va a recuperar desde el punto de vista estadístico. Desde el punto de vista de la realidad, la veo difícil que el EMAE recupere. ¿Por qué? Porque la realidad es muy distinto del rebote estadístico. El EMAE creció 1,6 interanual, pero cayó 1,5 contra marzo y creció en lo que va del periodo 0,3 desestacionalizado. Si uno mira, el gobierno dice, estamos en PBI históricos. Y vos lo mirás y decís, tienes razón. Tienes razón que en PBI estás en valores históricos. Ahora, ¿qué es lo que pasa internamente en el PBI? Bueno, venimos a confirmar lo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Va a haber una recuperación estadística, va a haber un rebote estadístico, y ese rebote estadístico, acá tenemos el dato del PBI, de cómo viene moviéndose el PBI, es verdad que están máximos históricos, es verdad que el desestacionalizado, dice Caputo, que es esta línea que ven acá, viene creciendo, sí, viene creciendo. Ahora, ¿cuánto cayó el PBI mes contra mes? 1,5. ¿Cuánto creció interanual?
1.64. ¿Es poco? ¿Es mucho? Miren, nosotros venimos creciendo a otras tasas el año pasado. Este año empezamos a crecer bastante menos, pero lo preocupante acá, y me parece que esa es la clave, es esto, miren. Nosotros acá tenemos, del nivel de actividad, tenemos creciendo al agro 10.9 en la interanual. Minería, energía 17.1, bancos 4.5, servicios públicos 6.4. El resto de la actividad está cayendo. Menos 2.9 la industria, menos 3.2 el comercio, menos 1.8 la construcción. Entonces, no hay forma de contar esta historia de otra manera. Eso que nosotros venimos sosteniendo, que va a haber un rebote estadístico, pero que el resto no la va a haber porque el piso de determinados sectores todavía no llegó, es una confirmación la que tenemos con este índice, con este indicador, con este dato. Fíjense la barra verde acá. La barra verde demuestra cuántos puntos porcentuales explica de ese 1,6 cada uno de los sectores. Ustedes fíjense que los sectores ganadores explican un crecimiento del 2 y los sectores perdedores una caída de casi un punto, 0.7 puntos. Entonces, hay sectores creciendo y hay sectores en recesión confirmado por el EMAE de julio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno con esto? No enojarse, atender este problema. Es un problema. El gobierno habla de la destrucción creativa. Dice, bueno, el capitalismo es per se destrucción creativa, porque habla de la historia del capitalismo, en donde Joseph Schumpeter decía que los ciclos de innovación productiva destruyen creativamente actividades que por avances tecnológicos y cambios de hábitos quedan obsoletas y aparecen nuevas actividades. Pensemos en la migración histórica del sector rural al sector fabril industrial. Ok, pero lo que está ocurriendo no es destrucción creativa entendido en ese sentido. No tiene absolutamente nada que ver. Vos me decís, bueno, Argentina está en un boom tecnológico y está reemplazando empresas de línea blanca por empresas tecnológicas. Bien, estamos de acuerdo. Pero eso no está pasando. Lo que está pasando es reprimarización de la economía con destrucción del resto de los sectores. Y eso hay que atenderlo. Lo venimos diciendo incansablemente en este canal y no me voy a cansar de decirlo porque no es el camino. Es un error el que están cometiendo. Ergo, los datos vuelven a confirmar lo que nosotros decimos desde principio de año hasta esta parte. Arrancó el segundo semestre y el segundo semestre arrancó con un poco de tensión en el tipo de cambio. Es lógico. Es normal que pase eso y era algo que todos sabíamos que iba a ocurrir en el segundo semestre. ¿Por qué hay tensión en el tipo de cambio? Fortalecimiento del dólar a nivel internacional, devaluación de las monedas emergentes, por supuesto nuestra moneda también con una pequeña corrección, no es devaluación, demanda de las empresas para dividendos, obviamente las empresas que pueden girar dividendos empezaron a demandar, demanda por el mundial, otra demanda que también hay que tener en cuenta, cierre de carry trade, porque la tasa empezó a dejar de ser atractiva, porque mientras vos tenías tasa, pero dólar a la baja, era un negocio. Dólar estable también era un negocio. Ahora, dólar subiendo ya deja de ser un negocio. Entonces hay cierre de carry trade. Y también el precio del crudo a nivel internacional y el precio de los granos cayó significativamente. Y esto no estaba apreciado en el mercado. El mercado no esperaba que caigan estos precios tan rápidamente. En consecuencia, el flujo de dólares que esperaba el mercado, fruto de estos precios internacionales muy buenos para este segundo semestre, no va a estar, entonces no van a estar los dólares por esas exportaciones. Vas a tener las mismas cantidades, pero con menores precios. Y eso al mercado quizás le despertó algún tipo de preocupación. Yo creo que nada para preocuparse. Así como nosotros dijimos en el primer semestre, es un semestre de carry trade, de encarecimiento fuerte de los costos en dólares para las empresas en Argentina, este segundo semestre va a estar signado por un tipo de cambio que va a ir en línea con la inflación. Y eso le va a dar un alivio temporal a las empresas. ¿En qué sentido? En que hasta ahora, en el primer semestre, tipo de cambio a la baja con inflación creciente, subía muy fuerte los costos en dólares. En el segundo semestre
no vamos a ver subas significativas de costo en dólares, incluso podemos llegar a ver alguna corrección favorable, o sea, alguna baja de los costos en dólares para las empresas, y eso sería saludable para las empresas después de todo lo que sufrieron en el primer semestre. Entonces, ¿cambia la dinámica? Cambia la dinámica. Tipo de cambio va a acompañar probablemente al proceso inflacionario por todas las expectativas que estamos viendo en el mercado, ya sea en el ROFEX o ya sea en la expectativa de relevamiento de expectativa del mercado del Banco Central. El viernes hubo una licitación de letras por parte del Tesoro y una monetización del orden de 3 billones, porque el gobierno no roleó todos los vencimientos que se producían ese día, se producían 6.2 billones de vencimientos, roleó 13.2, volcando al mercado 3.3 billones y convalidó un aumento de tasa también. 28% la tasa anual de la letra que vence en noviembre, 2.1 la tasa mensual de esa letra. ¿Por qué hizo esto el gobierno? Bueno, nosotros decíamos la semana pasada, cuidado porque el gobierno, ante el movimiento del dólar, quizás interrumpe la baja de la tasa de interés y esa baja de la tasa de interés está interrumpida. Nosotros tuvimos una tasa que arrancó muy fuerte a principio de años en una negociación carry trade con el mercado por parte del gobierno para poder comprar dólares del Banco Central. Lo logró acumular una fuerte cantidad de dólares. A partir de hace un mes y medio, cuando la tasa tocó el 24%, el gobierno tuvo que empezar a subir lentamente la tasa y ahora volvió a subir un poquitito la tasa en las letras. ¿Qué significa esto? Bueno, que se cumple lo que nosotros también dijimos. Va a haber una resistencia a la baja de la tasa de interés, sobre todo cuando se acerque el segundo semestre. ¿Por qué? Porque el mercado lo que va a olfatear es, en el segundo semestre siempre los dólares son mucho menores que los del primer semestre, y para que yo me quede en pesos me vas a tener que garantizar una mejor tasa, si no, no voy a arriesgar. Bueno, esa mejor tasa que ofreció el gobierno fue convalidada, por supuesto, por el mercado. Uno de los datos más importantes que hoy se produjeron esta semana es el dato de recaudación. La recaudación no miente. La recaudación no miente. Ustedes fíjense lo que marcó el dato de recaudación que publica el propio Estado Nacional, ¿no? Acá tenemos los datos de la recaudación tributaria en el mes de junio. Recordemos que esto es ya fresquita, mes de junio, que es un termómetro muy importante de la actividad económica, porque muchos de los impuestos están netamente vinculados a la actividad económica. Fíjense lo que pasó, no solo en el mes de junio, sino también en el acumulado en lo que va del año. Salvo bienes personales, por una cuestión estacional, bienes personales, porque 2025 se había liquidado, en el 2025 se había liquidado bienes personales mediante la liquidación anticipada por 3 años. Combustibles, el impuesto a los combustibles, que es un impuesto coparticipable y que tiene como compromiso hacer rutas, ninguna de las dos cosas se están haciendo como corresponden, le salvaron la ropa al gobierno, salvaron la recaudación, chicos. Así de simple. Caída mensual de la recaudación real 7.3. La variación, perdón, junio 2026 contra junio 2025. Menos 7.4%. Un dato realmente preocupante. Con los principales impuestos vinculados a la actividad económica cayendo, todos cayendo, IVA menos 4, derechos de importación menos 14,8 porque está cayendo la importación de materias primas, partes componentes, etcétera, internos también, derechos de exportación cayendo, y también si hacemos la comparación en lo que va del año, menos 5.3 la caída real, con la mayoría de los sectores cayendo y solo creciendo bienes personales y combustibles. ¿Cuál es el problema de esto? Esto pone en riesgo no solo el superávit fiscal de la nación, pone en riesgo el superávit fiscal de las provincias o el agravamiento del déficit fiscal de las provincias. No quiero ser alarmista con esta cuestión, pero el modelo económico del gobierno de bajar impuestos y hacer ajustes y que la actividad económica
no me importa lo que pase con la actividad interna, solo me importa lo que pasa con las actividades que me proveen dólares, sector energético, minero y agroexportador, está teniendo un problema muy grande en la recaudación. Y la recaudación no es solo de la nación, es de las provincias también, porque esto es coparticipable. Entonces cae toda la recaudación nacional, cae la recaudación de las provincias y vamos a empezar a tener, si esto no se detiene, un efecto dominó en las provincias en donde van a entrar en déficits fiscales marcados y no me extrañaría, como está pasando con el caso de La Rioja, que alguna otra provincia se anime a emitir alguna cuasimoneda, como hizo la provincia de La Rioja. ¿Por qué? Porque cuando no recaudás y tenés que pagar salarios, que es uno de los grandes costos que tienen las provincias, no nos olvidemos que desde 1990 le trasladaron a las provincias salud, educación y seguridad. Por tanto, eso lo tiene que levantar la provincia. Y ahora el gobierno nacional le está trasladando rutas y toda obra pública, pero no le está dando recursos. Incluso los recursos que recauda, que son los más importantes, la recaudación vinculada al impuesto a los combustibles, se lo queda a la nación. Entonces, cuidado con esta situación. Yo dije hace un tiempo acá, muchos se reían, el superávit va a entrar en una teoría del perro que se muerde la cola. Ajustás, te cae la actividad económica, te cae la actividad económica, te cae la recaudación, te cae la recaudación, tienes que volver a ajustar. ¿Agravado por qué? Porque al mismo tiempo bajás impuestos. Entonces, bajás impuestos creyendo ingenuamente que eso va a repuntar la actividad económica. No, vos bajás impuestos y la forma de bajar impuestos de manera inteligente es compensando impuestos por inversiones. Porque si no, lo que te terminas encontrando es que cada baja de impuestos va a parar una dolarización de carteras. Pero bueno, es una discusión que yo ya a esta altura no quiero tener porque si no es discutir con terraplanistas y la verdad que a esta altura de mi vida ya estoy bastante cansado de discutir si la Tierra es redonda o no redonda, ¿no? En consecuencia, y para cerrar el tema de la recaudación, la idea de Caputo de ir ajustando y bajando impuestos solo es sostenible con una economía que crezca al 5%. Si la economía no crece al 5%, vas a tener este problema. O con los sectores de la economía que están cayendo, todos creciendo. Si no, no va a funcionar. Entonces, tiene que prestarle atención a esto. Eh, y otro de los datos es que el Banco Central esta semana salió a quitarle volatilidad al tipo de cambio. ¿Cómo lo hizo? Con dos maniobras. Bausili lo que hizo fue intervenir en el mercado con dólar futuro e intervenir en el mercado, además de intervenir con dólar futuro, lo hizo con letras dólar link. Tanto con futuros como con letras dólar link hizo una intervención en el mercado para tratar de que el tipo de cambio no se le vaya demasiado alto. Esto también sacó pesos del mercado, que eran los que quizás había inyectado la licitación de la semana pasada. Dijimos, no renovaron 3 billones de pesos en la licitación, bueno, probablemente se calzaron acá. 1816 siempre sigue esos datos y trata de identificar a dónde fueron, pero muy probable que eso haya terminado acá, porque esto también es sacar pesos del mercado. Y por último, dos cositas más. Se conoció un dato que a mí me vuelve a dejar preocupado, lo decimos todas las semanas a este dato, pero todas las semanas surge algo nuevo. Por lo tanto, no es que estamos repitiendo siempre el mismo dato. Deuda de los hogares. 1816 hizo un informe donde dice que cerca de 7 millones de personas que entraron en mora no van a poder sacar crédito, quedaron fuera del sistema bancario para sacar créditos. Y el otro dato es que titulares de tarjetas de crédito, según el dato del Banco Central, pasaron de 19.2 millones de personas a 15.1. 4 millones de personas afuera de las tarjetas de crédito, por lo tanto esto es menor actividad económica vía crédito por tarjeta de crédito y vía crédito por potenciales tomadores de crédito. Si el gobierno cree que la recuperación va a venir vía crédito, yo la veo difícil. La veo difícil. Hay que resolver este problema del endeudamiento de las familias y de las personas. Miren el nivel de personas en mora según la franja etaria.
Los pibes de 18 a 25, casi el 37,9 endeudados. De 25 a 35, casi el 40. Y ahí va bajando el nivel de mora. Y por último, así están las tasas de las letras para aquellos que quieran invertir. Tasas de las letras para los que se quieran colocar, en vez de colocarse en plazos fijos, 25, 24 y 23. Tenemos letras que vencen en agosto, en septiembre, en octubre, esta en agosto, esta en noviembre, esta en julio y esta en julio. ¿Para qué? Para aquellos que necesitan trabajar la liquidez, empresas que tengan un mango y lo necesitan y no lo quieren hacer en Dollar League, lo pueden hacer en pesos mediante este tipo de tasas. Conclusión, se viene un segundo semestre en donde el gobierno va a ir timeando lo que pasa con el dólar y con la inflación. Vamos a seguir con restricciones fuertes desde el punto de vista de los pesos en el mercado y la liquidez en el mercado. Y vamos a encontrarnos con un tipo de cambio que no se va a apreciar como pasó en el primer semestre y que va a acompañar a la inflación en su mayoría. Lo que hará es que los costos en dólares para las empresas no vuelvan a crecer o se mantengan estables o en el mejor de los casos empiecen a licuarse un poco, lo cual sería positivo. Veremos qué es lo que pasa con el dato de inflación y con el dato de los movimientos del tipo de cambio, pero en principio nosotros creemos que este segundo semestre se abre muy distinto al primero, con diferentes miradas y con una característica distinta que va a estar asignada por el acompañamiento del dólar y del tipo de cambio, perdón, al proceso inflacionario, algo que no pasó en el primer semestre. Por lo tanto, a cambiar el chip rápido. Nos vemos en el próximo video, les dejo un gran abrazo y nos estamos viendo cuando vuelva de vacaciones. Chau, chau.